nombre es Marilyn Ahumada y en el día de hoy les voy a hablar sobre estructura de los conflictos a partir del principio de la no violencia. Los conflictos son muy importantes porque son los que se generan todo el tiempo en esa constante interacción social, la que hace que se den cambios, que haya manifestaciones distintas, eso que hacemos todos los días y remite hacia dónde abordamos las normas. Características de un conflicto. Solemos verlos de forma negativa, con violencia, destrucción, anulación e injusticia. Enfrentarlo significa desgastarse y pasar un rato desagradable. No hemos sido educados para enfrentar positivamente los conflictos. El reto es cómo enfrentarlos, manejarlos y resolverlos, entendiendo que su resolución es también un proceso y no una acción concreta. Estructura de un conflicto. Tenemos 3 partes que componen esta estructura. La primera son las personas, la segunda el proceso y la tercera el problema. En la primera, vemos la relación entre 2 o más personas que no hay una resolución fácil, involucrados y afectados, las características y las facciones, percepciones del problema, interpretación de cada persona desde su cultura, emociones y comportamiento, persuasión, coerción o incentivo. Segundo, el proceso. ¿Cuál ha sido la dinámica del conflicto? ¿Cómo se ha desarrollado? Geografía y factores del conflicto. Balance de poder de cada uno, social, económico, recursos, información, entre otros. Escala del conflicto, grado de comunicación y confianza. Tercero, el problema. ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué dice cada persona y yo como persona cómo las interpreto? Asuntos, diferencias que separan, intereses, razones que importan, necesidades mínimas para satisfacer actores. Mi nombre es Vanessa y voy a hablar sobre los conflictos intratables. Hay varios factores, pero hay 3 que son los más importantes. Primero, el que involucra la identidad grupal como factor de oposición ante estos agentes en conflicto. Entonces, una sociedad abarca una o varias generaciones y la conflagración constante se vuelve parte de la realidad que desarrolla esta comunidad. Esto genera dinámicas sociales y psicológicas cargadas de sentimientos negativos y situaciones estresantes que se producen en la vida diaria. Segundo, la institucionalización de las dinámicas violentas como elemento de transición generacional. Entonces aquí los niveles de violencia que rodean a un conflicto terminan por marcar radicalmente y de manera emocional a esta sociedad. Entonces los individuos y el grupo interpretan así a formas violentas su realidad. Tercero, el posicionamiento del conflicto como sensor de sistema para la estabilización de la conflagración. Se vuelve inexistente una vía de resolución del conflicto, porque ninguna de las partes es capaz de doblegar a la otra por la fuerza, y la resolución pacífica ha sido poco carente de eficiencia y por tanto se genera el conflicto. Como cuarto y quinto elemento, también podemos destacar que las extensivas maneras de violencia que involucran a la sociedad se vuelve obviamente en la vida diaria un carácter pluridimensional de aspectos negativos que también impulsan a la violencia. Como sexto factor, podemos ver que el conflicto adquiere una dinámica de intratabilidad cuando se convierte con el tiempo en la lógica de suma cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si el grupo o la sociedad, ya que están pensando en la supervivencia, sienten que en el conflicto hay un costo-beneficio en el cual ellos están perdiendo, eso hace una amenaza directa a su grupo, dando el beneficio al bando contrario. Como elemento final, podemos ver que el conflicto es el factor central del desarrollo y por tanto define la vida y la interrelación social de los involucrados o de esta sociedad. Pero también vemos que esto influye en aquellas personas externas como son los medios de comunicación, los gobiernos, entre otros, ya que se ven también influenciados por estos elementos negativos o violentos. Entonces, podemos entender que aquellas sociedades que experimentan largos procesos conflictuales también desarrollan mecanismos que les permitan vivir en esos medios de niveles de tensión social y emocional negativa, y eso por lo general se refleja en métodos violentos. Este proceso por el que pasan estas sociedades tienen la violencia como epicentro único. Entonces, en contexto de conflicto intratable,
en las sociedades, por lo general se da bajo dos tipos de sentimientos, lo que es el miedo y el odio. Y a través de esta combinación de estos dos sentimientos es donde se da la respuesta negativa de la violencia para maximizar la supervivencia del grupo o de este grupo o de esta sociedad. Ya para finalizar, entonces, el carácter intratable en una sociedad se da cuando la violencia alcanza un nivel límite de hostilidad, donde la sociedad entiende que tiene que basarse en estos aspectos negativos o violentos para poder defenderse o garantizar su supervivencia. ¿Cómo se clasifican los conflictos? Pues los conflictos se clasifican según su veracidad. Pueden ser reales, imaginarios e inventados. Los conflictos reales vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno. Los imaginarios derivan de los malos entendidos, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflictos no existe voluntad por parte de las partes. Y los inventados es igual que el imaginario, pero no son reales. A diferencia de esto, existe una intención por parte de una de las partes que generalmente quiere sacar algún beneficio. Esto hace que buena parte de este fenómeno sea en realidad manipulación. Según los actores que participan en el conflicto, tenemos los conflictos intrapersonales, que son aquellos que ocurren de forma interna en la mente del individuo. Generalmente ocurre por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. El interpersonal, que se da entre dos o más personas, ya sea los participantes que tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales, ya pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa, y bilateral, cuando las dos partes quieren algo. Y por último tenemos el conflicto de grupo, que se da cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. Mi nombre es Stephanie Paola Chinchilla y les voy a hablar sobre los conflictos imperecederos. Bajo esta propuesta, la aparición de un conflicto intratable e imperecedero depende de una compleja pero sostenida interacción entre el tiempo y la consolidación de una identidad grupal que responda de forma exclusiva a la perpetuación de las dinámicas de violencia intergrupales. Los mecanismos que aseguran la perdurabilidad de los conflictos intratables e imperecederos se puede expresar a través de dos procesos de lógicas coincidentes que se retroalimentan de forma positiva a través del tiempo. Una de ellas es la estabilización positiva, sostenibilidad de la violencia, e institucionalización de conflictos, perdurabilidad de la agresión. También les hablaré sobre institucionalización de conflictos. Esta normativización de la vida en conflicto implica la regulación del comportamiento individual, intra e intergrupal, a través de mecanismos de sanción social a los patrones de acción desviados, así el desarrollo de expectativas con respecto a cómo se comportan los miembros del propio grupo y los rivales, y la aparición de secuencias y roles rutinarios. Por último, les expresaré sobre la identidad grupal en los conflictos intratables e imperecederos. En este punto, se ha hecho claro que a través de la institucionalización se asegura un sistema de retroalimentación y tránsito generacional capaz de llevar las alternativas de conflicto a través del tiempo, reforzando el carácter negativo de su composición. En esta misma dirección, al identificar al conflicto como un atractor de sistema, se delimitó la forma en la que los ciclos de escalonamiento y desescalonamiento crean los espacios a través de los cuales los bandos en conflicto se aseguran la capacidad de alimentar la hostilidad de manera constante en el tiempo. Esta lógica de funcionamiento permite que la identidad grupal vinculada a las narrativas de lucha se configuran el entendimiento de la realidad en un grupo, adquieran dimensiones atemporales y ubiquen sus objetivos trascendentes en el escenario mítico.
identidad grupal en los conflictos intratables e imperecederos. En este punto se ha hecho claro que a través de la institucionalización se asegura un sistema de retroalimentación y tránsito generacional capaz de llevar las narrativas de conflictos a través del tiempo, reforzando el carácter negativo de su composición. En esta misma dirección, al identificar el conflicto como punto abstracto de sistema, se delimitó la forma en la que los ciclos de escalonamiento y desescalonamiento crean los espacios a través de los cuales los bandos en conflicto se aseguran la capacidad de alimentar la hostilidad de manera constante en el tiempo. Estas dos dinámicas aseguran, en términos materiales, la retroalimentación y el tránsito generacional del conflicto, para que el mismo pueda alcanzar la propiedad e imperecedero. En lo que se refiere a la identidad grupal de conflicto, la dimensión imperecedera se va a caracterizar por una absoluta desconexión entre los objetivos trascendentales de cada bando, con realidades alcanzables dentro de un plano temporal ubicable en la realidad. Los conflictos intratables e imperecederos, los objetivos de los bandos y las narraciones que dan lugar y justificación a los mismos pierden conexión con lo que se podría considerar como posible o incluso imaginable dentro de un rango de posibilidad negociable entre las partes. Se contribuyen objetivos en planos antemporales que sostienen un sistema donde cualquier nivel de concesión o derrota dentro del conflicto es una amenaza a la supervivencia y la victoria resulta simplemente imposible en las condiciones narrativas en las que está planeando. Gracias a este proceso de consolidación y de refuerzo temporal de largo plazo, la narratividad que da justificación y significado al conflicto, tanto en lo que se refiere a la memoria como el etno del conflicto, se hacen cada vez más inexactas, desprendiéndose de manera drástica de los hechos en función de las necesidades grupales, que son constantemente cargadas de nuevos componentes de valor emocional negativo. Esta lógica de funcionamiento permite que la identidad grupal vinculada a la narratividad de lucha que configuran el entendimiento de la realidad de un grupo adquieran dimensiones atemporales y ubiquen a sus objetivos trascendentales en escenarios míticos.